tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidos. Desde aquí, desde la estación satelital en Lactómeda, donde se junta Andrómeda con la Vía Láctea, tenemos el honor de recibir hoy día al comandante Eterius, que viene a hablarnos sobre el trabajo del artista universal Eduardo Navarro. A Eduardo no lo pudimos encontrar. ¿Dónde está? Escuchamos que está transformado en otros seres. No sabemos si está en este planeta. Bienvenido, comandante Eterio. Permitime primero dar las gracias a la invitación, a dar las gracias a la cámara, a aquellos presentes, a mi voz, a tu voz, a los ojos, a las voces, a los espíritus, todos aquellos que estuvieron antes de nosotros, que están presentes y aquellos que vendrán. Hace mucho tiempo que no estoy en contacto con Eduardo y lo último que supe de él fue que estaba transformándose en langosta. Y ahí perdí el rastro, allá en el año como 2018. Y desde aquel entonces que no tengo más contacto de él. Solo sé que se mudó a Uruguay el año pasado o anteaño pasado y, y que estaba iniciando una fundación que se llama FOCA, Fundación, Fundación. De repente ya no me acuerdo. ¿Cómo era la fundación que tenía Eduardo? Fundación Oceánica de Contemplación Amorosa. Eso creo que Eso, sí. escuché. Pensé que era Fundación Oceánica Cosmos Amoroso, pero no. Y cuéntanos, comandante Eterio, cuando estaba en contacto con Eduardo, ¿qué significaba para él este acto de contemplar amorosamente el océano? Una vez tuve la suerte de caminar con él por la playa y cuando él mencionaba que estaba invocando una contemplación amorosa, lo que me dio a entender era que quería disolverse en la sal de las olas y perder su cuerpo, su identidad, su presencia y contemplar desde adentro de lo que se contempla. Él quería convertirse en contemplación. Él no deseaba hacer obras de arte. Él deseaba ser la materia prima que hace que uno permita contemplar aquello que conceptualmente se lo denomina obra de arte. Básicamente él quería transmigrar en ser un ser de conciencia, pura conciencia. Claro, y en este proceso se fue acercando a poco a las presencias del océano, porque ¿cómo fue su primer intento de transformarse o de ampliar su perspectiva para poder aunar la de humano y también la de una foca o la de un lobo marino? ¿Cómo fue ese proceso de transmutación o expansión de su holograma en una nueva perspectiva marina? Sé que su interés por la contemplación y su interés por, por cuestionarse qué hace al ser humano ser un ser humano y que posee la capacidad de conceptualizar y tomar una conciencia distante de lo que es el terreno de lo orgánico, fue el principal motivo el principal disparador que lo llevó a él a cuestionarse de qué manera puedo yo dejar de ser humano, de qué manera puedo ser un árbol, de qué manera puedo ser una ardilla, una planta, un lobo marino, un caballo, una nube, un elefante, un volcán, todo menos un ser humano. Y eso fue un camino de autodescubrimiento que él inició en el año 2010 cuando por primera vez
pasó tiempo meditando en un templo budista. A partir de ese momento de iluminación profunda, él sintió que su misión en el arte era entregar la posibilidad de que todos contemplen con amor el mundo. Cuéntanos más de esas experiencias, porque al parecer las formas de transformarse de Eduardo son artísticas y son espirituales, por lo Hmm. que veo. Sí, son todas transformaciones que no tienen, hasta donde yo sé, son transformaciones que no sean, que son lo opuesto a la teatralización de la transformación, que son transformaciones que ocurren en el interior del ser y no en en el compartir de la transformación como una transformación puramente física o material. Es una transformación que va desde lo más profundo del espíritu hasta lo más mundano de la materia. Hablemos de la transformación de su obra de los caballos. ¿Cómo se llama cuando...? Porque ahí es interesante la obra cuando Eduardo hizo... Porque no son disfraces de caballo. ¿Qué son? ¿Cuál es el límite entre convertirse en caballo y representar un caballo en la obra que hizo Eduardo en Brasil, creo que fue, ¿o no? Sí, él hizo una obra en el año 2013 en la Bienal del Mercosur que se llamó Los caballos no mienten. Y me parece que eso es un punto muy interesante que puedo desilvanar cuál es la diferencia entre transformación y representación. Principalmente hay un punto que separa las dos palabras. Y respecto al significado de cada una de ellas, Ujú. el significado de transformarse y representar es que para que haya transformación tiene que haber una entrega muy profunda. Y para que haya entrega tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber o tiene que existir un estado de permitirse cierta vulnerabilidad. Ese es el punto principal de la contemplación y de la transformación. Sin un sistema verídico y real y profundo de entrega y de vulnerabilidad no hay transformación. Por eso es que se dice que la belleza es el mundo mirado a través de los ojos del amor. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir una entrega absoluta hacia el mundo. Si no hay una entrega absoluta, eso no ocurre. Si uno se guarda siempre 10 centavos para el futuro. Y la diferencia es entre representaciones, que la representación es independiente a lo representado. No hace falta tener un diálogo con lo representado. Yo puedo representar un caballo mientras estoy comiendo un pollo en la playa y digo soy un caballo, pero el caballo no le va a importar. Pero para que yo me convierta en caballo, yo soy caballo, no estoy representando el caballo. Y ahí es donde todos los espíritus se unen en una única dimensión, que es la única dimensión que hace que es una esfera de donde salen todos los espíritus como puntitos que se estiran, y cuando deja de haber representación y hay transformación, el espíritu de cada uno de los individuos se conecta con un espíritu que es omnipresente y es astrológico, es universal, que actúa como una fuente de fusión, y en ese momento deja de haber separaciones, deja de haber conceptos, deja de haber yo, tú, el caballo. El caballo no se llama caballo, el caballo no sabe que es un caballo. Solo el ser humano está obsesionado con esas separaciones.
Claro, como dice que el caballo no miente, los caballos están en coherencia porque no tienen pasado, presente, no tienen pasado ni futuro, están en presente y no se les puede mentir de alguna manera, ¿no? No se les puede engañar con cosas, con promesas. Están en un estado de coherencia Es verdad. que se nota en la obra de Eduardo porque estaban los caballos lejos del museo, estaban afuera, no habían espectadores cerca, era como una manada de caballos que estaban libres, ¿no? Y eso es Sí, interesante en la relación a la exhibición, al museo y al espectador, ¿no? ¿Quién ve, desde dónde se ve? Se veía esa obra y esa manada de caballos humanoides de alguna manera. sí, era importante que los caballos sean libres, porque si son caballos libres no es una performance, no es una obra de arte, son caballos. Y eso fue lo más difícil para Eduardo, convencer a los bailarines que eran caballos, que no estaban actuando de caballo, que no bailaban de caballo, que no iban a relinchar, que no iban a hacer coreografías raras, que solamente iba a ser caballo. Y eso fue muy difícil para los bailarines de aceptar, porque era, ¿para qué necesitas bailarines si son caballos? Busca caballos. Pero por suerte, como él es bastante cabeza dura, insistió que eran importante que fuesen esos bailarines, así que la única forma que él utilizó para desenredar a los bailarines de su cabeza dura, fue obligándolos a meditar. Y meditaron y meditaron y meditaron hasta que bajaron la expectativa. Mm. Simplemente entraron en presente. Sí, Y ese ser, por ejemplo, quería apuntar también como el ser foca, porque Eduardo fue foca, pero fue una madre foca, no sí. un padre foca. Una Hmm. especie de padre, madre foca. Me gustaría preguntar cómo fue esta experiencia para Eduardo. ¿Usted sabía qué significó ser foca humano y madre y hombre al mismo tiempo? Eh, Gracias por la pregunta. Es muy, muy importante para mí que se entienda que cuando Eduardo se transforma en una madre lobo marino y le da la mamadera a un lobo marino huérfano, él en ese momento no duda de nada, nada. Es como si todo su, su basura mental, sus dudas, su histeria, su torpeza, su luz, oscuridad, recuerdo, todo ese hard drive así absoluto que lo supuestamente define a él, que no lo define, en ese instante él flota en lo que está ocurriendo y suelta todo. Y ahí ocurre algo, que es que la foca bebé y él conectan. Si él está en otro plano, no pueden conectar. La conexión se hace, se hace tonta, deja de ser conexión. Claro, es como dejar el lado mental afuera. Sí, Eso me hace pensar una vez que me tocó hablar por Eduardo por transmisión lunar y hablamos sobre el lenguaje del arte, cómo el arte es un lenguaje. Y me gustaría preguntarle sus ideas sobre su pensamiento sobre cómo el arte es un lenguaje y que probablemente sea clasificado como un lenguaje en el pasado o futuro. el arte nace de la necesidad de representar eso que era ajeno a quien estaba representando. Y esa necesidad de representar el universo, el cosmos, los animales que se cazaban, las nubes, ese tipo de pensamiento orgánico, esas representaciones iniciales que eran tal vez un espiral chiquitito, un cuadradito, esa necesidad habla de dos cosas del ser humano. Por un lado, de su motricidad, porque requiere de motricidad física hacer dibujar una espiral. Ujú. Y por otro lado, de entender que está dentro de un sistema muy, muy, muy grande. Y esos simbolitos muy pequeños es una forma de decir,
bueno, yo formo parte de este sistema y necesito comunicarme con ese sistema. ¿Cómo me comunico con ese sistema? La única forma de comunicarme en dejando algo escrito es a través de este inicio del lenguaje. Ujú. Es por eso que esos símbolos no son dibujos, son escrituras. Y al mismo tiempo no son solo símbolos, son los científicos de las cavernas. Ellos estaban haciendo un estudio del cosmos al dibujar esos simbolitos. Por eso que el lenguaje del arte sigue cumpliendo la misma función que cumplió hace 40.000 años. Es un, es un, es una forma de comunicarnos con aquello que todavía no se puede Car. cientificar. Cientificar. Es muy especial ese anhelo humano que hay en la Tierra de comunicarse. Y creo que Eduardo también ha hecho como ha construido estos artefactos para comunicarse, ¿no? Con el viento o con el mar, o como de alguna manera, ¿cómo ve él? Como esa junta, por ejemplo, cuando le sacó el lichín a las olas del mar. Era una manera de establecer una comunicación más allá de los conceptos humanos, ¿no? Con el mar y de sacarle el lichín. ¿Cómo lo vio ese proceso? Creo que conociéndolo y sabiendo que él es hijo único, yo puedo saber que desde muy chico él tenía amigos que eran, no sé, el árbol, el rincón de la casa era un amigo, la planta hablaba. Y creo que esa especie de empatía con aquello que no se comunica en lenguaje humano fue su necesidad después, fue su punto de partida como artista, porque no, a partir de ahí, volviendo en retrospectiva, todos sus trabajos son hablar con entidades que no se comunican en español. Y Pero de hablarle al mar, a sacarle lichín al mar, hay un gran trecho, ¿o no? sí, creo que todos le hablamos a las plantas, Ujú. pero las plantas no responden. Y cuando las plantas no responden, ¿qué nos queda? Imaginar. Yes. Imaginar y escuchar. ¿Qué pasa cuando escuchamos? Algo pasa, no sé qué pasa, pero algo pasa. Entonces, tirarle, al mar la agencia para que tire el I Ching es también una forma de conectar con el mar, pero desde un juego. Porque el I Ching es un juego, de la misma forma que se juega el blackjack, que se juega al pool, se juega al I Ching. El I Ching es un juego sobre el azar. ¿Y qué es el azar? El azar es una fuerza cósmica que nos hace siempre dudar de si existe, si el destino es predestinado o no, si el destino existe o hay libre albedrío. Entonces, el ser humano siempre está buscando formas de poder entender esa diferencia entre perder el control y creer que tenemos el control. Mm. Entonces, la razón por la que él le pidió al mar que tire el I Ching era porque era una forma de demostrarse a sí mismo que el mar es una entidad y que puede jugar con el mar, porque son todos sistemas de juegos los que él propone. Siempre que está hablando con una nube, está jugando con una nube. Y cuando las personas juegan, lo que ocurre es que de repente ya no importa cuán racional es lo que está ocurriendo o no. Si hay un juego, hay una comunicación. Y si hay una comunicación, hay un estado de que se pierden las jerarquías. Y ahí existe el amor. Y comandante Terius, en Andrómeda existe el destino y el amor. En Andrómeda existe el destino y el amor, y también usan unas máquinas que son muy, muy, muy chiquititas, que suelen metérselas en lugares muy, muy extraños. Yo una vez visité Andrómeda y me fui aterrado porque no me permití que nadie me meta en una de esas máquinas, pero lo que hacen esas máquinas es permitir que ellos se anclen dentro del planeta. Son como sistemas que funcionan como la germinación. Entonces son como máquinas que son supositorios
que hace que de repente el planeta crezca desde adentro de ellos. Y no le tienen miedo a todo eso ellos. Por eso es que dicen que mi destino es el destino del planeta. Eso es lo que se dice todo el tiempo en Andrómeda. Wow, y hablando de germinación, me hizo acordar esa obra que hizo Eduardo Navarro en la Wellcome Collection en Inglaterra, Sí, con esa colección etnobotánica sudamericana colonial que tiene ese museo. Y Eduardo logró convertirse o hacer germinar los dibujos, ¿no? ¿Cómo fue? Puso semillas adentro de los papeles. Cuénteme. Sí, lo que hizo Eduardo fue que él estaba completamente harto de la estupidez de conservar obras y que las guarden para el futuro y que la obra y el museo, esa dinámica tan momia, tan pirámide para conservar hasta que ya no se conserve nada, porque evidentemente no se va a conservar nada. Entonces dijo, pero por qué no hago dibujos que se puedan enterrar directamente y que contengan semillas adentro? Si a la larga lo único que queda de las obras son las fotos. Entonces hizo eso, hizo dibujos con semillas adentro que se van a enterrar, pero bueno, obviamente en algún momento los vendió y en ese momento la persona que los compró ya no los quiso enterrar y entonces ahí ocurrió que Eduardo siguió dibujando como si nada hubiera pasado, pero Ah, bueno, el idealismo está. es un punto interesante esa relación entre Eduardo y el mercado del arte. A ver, ¿cuál es su posición? Es una buena pregunta, importante creo. No, el mercado es como cuando en un pueblo muy chiquito de repente llega Jumbo. Eso es para Eduardo el mercado del arte. Es un destruye artesano, Jumbo. Claro, Jumbo es un supermercado, un mega supermercado que arrasa con todas las verdulerías y pues, negocios pequeñitos en lugares rurales como Puchuncaví en Chile. Pero hablando de esa exposición en la Fundación Wellcome en los Estados Unidos de Londres, usted creo que conoce a Patricia Domínguez, porque ella también estaba exhibiendo en esa exhibición que se llamaba Hablar con plantas. ¿Cómo era? No, se llamaba Rooted Beings, Ah, seres que se enraizaron. Seres con raíces. Y sí, yo me acuerdo que Eduardo me contó que conoció a Patricia Domínguez en ese momento y que ella estaba mostrando unos hologramas que parecían que también podían en un momento pararse y salir a bailar como por la ciudad y volver a entrar, como que le faltaban piernas a esas entidades. ¿Puede contarnos un poco de cómo eran? Esos hologramas los hizo porque quería, no sé si han visto los proyectores holográficos donde son como esta especie de figuras que no se pueden tocar y no se pueden grabar Sí. en video. Ella me contó que quería honrar de dónde venía todo ese conocimiento curativo y medicinal de las plantas sagradas que tienen en esa colección. Entonces mandó a hacer unos espíritus de vasijas sanadoras para que Wow, estuvieran sobre lo que le dicen los especímenes botánicos, claro. honrando estos espíritus que están ahí escondidos y Hmm. que son importantes de traer. Así que eran ojos que lloraban, personas enfermas, plantas medicinales y vasijas sanadoras. Eso fue lo que yo Y entendí de su trabajo. interesante. A mí lo que me pareció interesante del trabajo de Patricia Domínguez cuando lo vi en esa exhibición fue cómo logra combinar algo tan telúrico como las plantas con algo tan sci-fi como los hologramas. A ver, déjeme preguntarle. Es como un sueño. Cuando uno sueña, están todo en el espacio onírico. Están los teléfonos, los sonidos, las vibraciones, las plantas, la pelea con tu mamá. Está todo junto en una juguera onírica, que es la materialización de las obras que ella hace. Por aquí, por interno, me está diciendo. Mandale saludos. Manda saludos, Capitán Eterios. Pero bueno, volvamos volvamos aquí al trabajo de Eduardo. Hay una obra que me gustaría también preguntarte, Sí, porque hay toda una genealogía de Eduardo convirtiéndose de langosta a foca, a caballo, pero también a pulpo. sí. ¿Qué utopía llevó a Eduardo a transformar a casi 100 personas en un pulpo?
Em, En ese momento estaba muy en contacto yo con él. Hablábamos muy seguido, me visitaba ahí en Andrómeda. Y me acuerdo una conversación que tuvimos en la que él me dijo, me parece que el planeta Tierra tal vez es un pulpo en sí mismo. Me decía, ¿cómo puede ser que el planeta coordine tantas energías en simultáneo? ¿Cómo puede ser que el planeta haga crecer un árbol pensando en el pájaro, pensando en la nube, mientras hace que el caballo coma el pasto y haga caca y que la caca eh, sea el compost del árbol y que el árbol se muera y después aparece una montaña? ¿Cómo logra coordinar todas esas energías de forma orgánica? Y había algo de todo eso que a él le remitió al pulpo, que el pulpo coordina cientos de ventosas, 8 tentáculos, 2 cerebros, 10 corazones, 30 lenguajes, habla con tinta, cambia colores, sube fotos, Mm. tiene piel de Photoshop. Y entonces él pensó, tal vez el pulpo es una suerte de utopía social, que en un momento una sociedad del futuro pueda usar el pulpo para coexistir y convivir y que todos coordinen sus movimientos, su sociomotricidad. Son como muchas pequeñas inteligencias no jerárquicas, de alguna manera, ¿no? La que coordina el pulpo en su ser. Como que piensa con sus partes, ¿no? No con un cerebro como los humanos. La flor se abre sin mente. La mariposa vuela a la flor sin mente. El pajarito come la semilla sin mente. No hay una mente y todo funciona. Y los seres humanos son millones de cerebros y no funciona. Entonces, ¿cómo puede ser que la falta de todas esas mentes hagan que se mantenga orgánico un universo? Mm. Porque no hay, para que lleguen a ese estado de desjerarquización, como vos decís, algo en la mente falla. ¿Y cuál es el trabajo más sin mente que hizo, que ha hecho hasta el día de hoy, Eduardo? El trabajo más sin mente. Creo que el problema que él tiene es que no se termina de considerar del todo real a él mismo dentro del estado de su mente. Entonces, un una parte de él se considera una obra de arte, como que considera que su mente es una obra de arte. Entonces, ese estado de considerar que, no, Eduardo no puede existir, no puede ser solamente un disco rígido lleno de M&M's, tiene que haber algo más. Entonces, ese momento de tal vez decir, tal vez Eduardo no existe, es el momento creo que más sin mente que él alcanza. ¿Y eso lo alcanza con obras o sin obras? ¿O ya llega un punto en que ya la obra no importa en esa disolución? No, la obra ya no importa. Como que él solamente contempla a veces la mente llamándose a él mismo, siendo él mismo, y después el acto de dibujar y hacer obras de arte es parecido como cuando uno se levanta a la mañana y el jardín, no sé, llovió y de repente hay un caracol. Ocurren cosas en el mundo todo el tiempo y los dibujos son iguales, o las obras de arte son iguales. Ocurren obras todo el tiempo distintas, pero no son tan importantes las obras de arte. Ujú. Lamentablemente no son tan importantes. Yo quisiera que sí. Cuchi, cuchi, cuchi. Parece que se está por unir a la comunicación Cuchi, otro ser cuchi, cuchi. cuántico, Hablando de mamíferos, este es el hablando de representante. transformarse. Algún espíritu de la tierra viene a saludar aquí
al representante de Eduardo. Quizás Eduardo convertido en gato. Y sí, yo creo que Eduardo puede estar en dos o tres lugares a la vez y por eso es que su propuesta a la hora de realizar un taller para, para entender qué es una obra de arte se llamó Cuerpos Fantasmas, que era tal vez no hace falta ni ser humano ni ser una persona, no hace falta tener un cuerpo, es solo información lo que hay en el universo. Bueno, y me gustaría saber, ¿usted sabe cuál es la última o la más reciente pensamiento o creación que está Eduardo? ¿Qué estará haciendo transformado en langosta? ¿Usted sabe qué ha estado creando? ¿Cuál es su próxima exposición? Sé que estaba en un momento bastante ostra, almeja, y que en ese momento almeja había sido invitado a una especie de cazuela de almejas y preparó una, preparó una obra que se llama El Museo de las Nubes, que inauguró en el norte del planeta Tierra recientemente, más o menos en marzo inauguró el Museo de las Nubes. Y está enfocado en convertirse en lobo de mar, en explorar cuán lejos puede ir en el océano y cuánto puede llegar a disolverse en el más allá. Pero bueno, hay un peligro en todo eso, obviamente. Siempre él trata de tirar el ancla a tiempo, ¿no? Porque también es su trabajo, quiere vivir de eso, ¿no? Entonces es importante eso también. Es importante que no se dematerialice tanto. Puede estar ahí capturando el aire, pero sin desaparecer en el éter. Yo creo que si algún día se disuelve, que no, estaría bueno que lo haga, pero lo difícil es que después, conociéndolo, se va a arrepentir. Se va a disolver y va a decir, oh, fuck, me arrepiento. Quiero volver y quiero tener un taller con asistentes y, y trabajar, y trabajar mostrando mi trabajo en una vitrina. Y, y se va a arrepentir, lo conozco. Duda mucho, piensa demasiado. Es Piensa un demasiado. pesado. Piensa mucho. Una vez lo escuché Sí, decir que piensa él mucho, era Eduardo. el asistente del asistente. ¿Cómo? ¿De qué asistente era él? Es un pesado. Siempre diciendo cosas medio payaso. Sí, en un momento decía como que era yo soy el asistente del asistente y tenía un mail que era ficticio de asistente también con el que respondía correos. Entonces era como, hola, mi nombre es Renata, soy la asistente de Eduardo y en realidad era Eduardo. Ah, y pensé que era el asistente del creador de las ideas. Sí, no, él no se considera el autor de nada de lo que hace, por suerte, pues sería terrible eso. Pero no, no, él no se considera el autor. Si no, no estaría haciendo las obras que son tan colectivas y conectadas con el mundo. Sería un físico-culturista egocéntrico que se tatuaría la cara del mismo en la espalda, creo, si él se considerase el autor de su propio trabajo. ¿Y cómo podría visualizarse esa especie como de movimiento material que él canaliza de alguna manera entonces? ¿Cómo materializa? ¿Qué? Ah, es que una vez me acuerdo que Eduardo me dijo que él era solamente el que movía la pala. ¿Cómo fue esa metáfora que él siempre dice? Sí, no, yo creo que él a lo que se refiere con eso es que él solamente mueve la mano y pone un lápiz en la mano. Y de la misma forma que que si se hace un pozo, no lo hace el humano, lo hace la pala. Y el humano solo mueve la pala. Ujú. Entonces, él creo que es un mecanismo para poder también no, no perder cierta también libertad que él quiere mantener. Es un mecanismo para decir, no soy yo el autor. Y tampoco ganaría nada si él creyera realmente que fuese el autor, pero realmente no lo cree que es el autor. ¿Eh? Lo conozco bastante personalmente Claro, es genuino en ese sentido. claro. O No sé, sea, no sé lo demás, pero en eso es genuino. claro, es que si ha meditado tanto no puede tener una separación tan grande entre quién se es y qué se hace y quiénes somos, ¿no? Y ese es el conflicto más grande que hay en el arte contemporáneo, yo creo, que es que los artistas en un momento dicen, yo hice esto, yo tengo mi página web, yo fui a tal bienal,
yo, bendita Lore. Y el problema en el que ocurre eso es que si vos estás canalizando una energía, de la forma en la que todos canalizan energía, las nubes canalizan energía, el sol canaliza energía cósmica que no le pertenece. El sol es un, es un tubo por donde se canaliza energía cósmica. No es el sol el que está haciendo eso. Entonces todos brindan un servicio. De la misma forma que esta planta brinda un servicio también, que es generar oxígeno. Pero entonces si estás brindando ese servicio, no es la planta la que lo está haciendo, es el cosmos que lo hace a través de ella. Mm. Entonces el conflicto que hay entre el arte es en qué momento es de representar esos circulitos y espirales mágicos en las cavernas se convirtió en una autoría. Por algo no firmaban los circulitos Ujú. hace 40.000 Claro. años. Mm. Bueno, ¿hay algún mensaje más que Eduardo haya mandado para transmitir al planeta Tierra? Un mensaje de Eduardo al planeta Tierra. Bueno, él últimamente observa mucho, mucho, mucho como algo que aprendió en meditación, que es observar a las personas y observar a la mente. Entonces cuando ve todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra dice, wow, qué increíble que son mentes actuando sobre el planeta y no personas. Y creo que hay una diferencia muy grande entre una persona y una persona con mente. Porque el perro es una persona, el caballo es una persona, Ujú. la nube es una persona. Pero como dije antes, como actúan sin una mente, no tienen sentido de propiedad. No necesitan decir este es mi paisaje. Lo máximo pueden hacer es defender un territorio, un perro. Ujú. Pero lo hace porque algo del devenir de la energía cósmica derivó en esas dinámicas. Pero nunca va a decir yo, Ronnie, el poodle, voy a defender mi almohadón porque alguien me lo puede robar y ahí no tendría nada. Hay mucho miedo a quedarse sin nada. Ese es el problema más grande. Y a nadie le pertenece nada, y menos las obras de arte. Las obras de arte son como lo último que se rescataría si hay un apocalipsis, ¿no? Bueno, es como el espíritu del planeta, ¿no? Las almas, de alguna manera, pero quedan como hologramas, o mensajes o recuerdos quizás, de un espíritu colectivo, más que algo que se pueda rescatar de ir a salvar un dibujo o una pintura. Sí, creo que la pregunta más profunda que uno puede hacerse como ser humano es si realmente quedan las cosas en el mundo en algún lado o no, porque parece que no. Porque bueno, cuando seamos la Actómeda y la Vía Láctea y Andrómeda colapsen en miles de años más, vamos a todos ser uno y vamos a transformarlo en algo nuevo. Mentes, no mentes, artes, animales, vamos a estar juntos y juntas en algo nuevo. Sí, yo creo que sí, y creo que me parece válido hacer la siguiente pregunta, que es que para vos el arte tiene conciencia o pensás que es un gesto? Para mí hay un océano de creatividad gigante y a algunas personas les salta una gota llena de información. Y el trabajo de la vida de ese artista es poder darle forma a esa gota que te tocó, a ti, a ti, a ti. Y cada gota es infinita. Wow. Así lo veo yo. Y es cuando necesito como inspiración, me conecto con mi gota y le pido un poquito. Y mi gota es infinita y la tuya es infinita y el océano entero de la creatividad es infinito. Yo no sé qué es esa agua llena de colores, ideas, pero yo trato de ponerle forma a lo que me llegó a mí.
Respecto a eso, a ese océano infinito de información, creo que muchas veces, personas que dedicaron su vida a meditar, como los yogis, Ujú, cuando les preguntan qué es el cosmos, simplemente dicen, es la imaginación divina. ujú. Solo un ser que tiene infinita imaginación puede hacer todos los seres que hizo, hacer miles de galaxias y mundos y... ¿De dónde viene esa imaginación? Es, Viene de sí ujú, mismo. exactamente. Por eso en estos tiempos, a mi parecer, es mucho más interesante que en vez de preguntarle a la inteligencia artificial de las máquinas, Uf, preguntarle a esa inteligencia divina que es completamente más multidimensional e infinita. O sea, es una buena pregunta. ¿De dónde se saca la información personal? ¿por qué pensás que está todo el mundo tan obsesionado con la inteligencia artificial? ¿Son estúpidos? Yo no la uso, yo prefiero conectarme con la inteligencia que hay en la tierra o Hmm. en el agua o en los caballos. Es mucho más múltiple y más viva. ¿Y sentís que esa conexión con esa inteligencia que tiene un espíritu detrás y que tiene una conciencia, de la misma forma en la que de repente hay mariposas que evolucionan y que se mimetizan en un árbol, o que haya insectos que parezcan piedras, esa conciencia que hace que parezca que hubiera un artista ahí atrás, diciendo voy a esconder mi cuadro entre medio de estas montañas, pintando una montaña? Esa conciencia que esconde obras dentro de su misma creación, ¿sentís que es una conciencia que nos puede escuchar si le hablamos? Sin duda. Qué bien. Pero se habla, el lenguaje es no verbal, es el lenguaje. Siento que es a través de imágenes, de sensaciones, no es verbal, de señales. Es un lenguaje, Por eso creo que el lenguaje artístico es tan parecido a ese lenguaje. Va más allá de las palabras en general. sí, el lenguaje artístico es el emoji de los humanos. Cualquier persona en cualquier tiempo entiende que una carita feliz es una carita feliz. No importa la cultura, no importa. Yo creo que un cavernícola, una carita feliz de un Ujú, emoji y sonríe. ujú. Yo creo que hay algo de la comunicación universal visual que el lenguaje artístico se lo permite. Claro, es como un perro de Uruguay con un perro de Chile, se van a comunicar al tiro. Claro, oliéndose. Ujú, Hmm. claro, va más allá se me fue la palabra. Más allá del olfato. De la idiosincrasia. Eso. Ay, idiosincrasia. Sin, sin gracia de Dios. Hmm. Em, y siendo alguien que está en contacto con Patricia Domínguez, em, ¿qué piensa Patricia sobre, cómo poder explicarlo? Siempre me queda la duda sobre qué puede pensar ella sobre la muerte, porque hay algo en los videos que parecen trascender la muerte. Un video se ve hoy, se ve mañana, se ve en 1000 años. Eduardo sabe que las performances mueren y se van a comer con los gusanitos. Pero ¿cómo se relaciona Patricia con la muerte versus la eternidad en sus videos? ¿Está ahí Comando todavía? interno. Aló, aló. Acá me dicen que para ella los videos son rezos, son videos rezos. Son Ajá. videos rezos a la memoria planetaria. No es sobre su muerte, es sobre lo que está desapareciendo, el agua que se desaparece, los animales quemados.
la Mm, tierra que se extrae. Es un video rezo para que esas entidades que están desapareciendo en este sistema y en este tiempo queden como una especie de recuerdo, de honra a esa memoria ah, planetaria, quedan en los videos. No es claro. sobre su muerte. Es como No, no, me para, imagino que es no. Mm, un video honra de memoria de alguna manera, pero de una memoria planetaria. qué interesante. O sea que la forma en la que Patricia Domínguez utiliza el video es como una suerte de grabadora intergaláctica, la filmadora. Ajá. Y que a partir del tiempo esas películas van a quedar como en la caverna de los píxeles. Exactamente, pero para ella los videos son tecnologías orgánicas de emoción, porque lo que hacen los videos es conectar. El video entra, conecta, por ejemplo, el tucán ciego que grabó en Bolivia los incendios. A través de esa historia, el video conecta a la espectadora o al espectador y entra por sus ojos a su corazón y linkea a seres. Hmm. Entonces son videos que son herramientas de alguna manera planetarias. No sé si son, no sabes si son obras de arte o no, son artefactos de conexión. ¿Y ella se considera una obra de arte? No, ella es una flor, dice. Qué interesante, que se considera una flor. Ah, Eduardo ha trabajado con flores. Podríamos hablar por último, como última obra, esa, cómo se convirtió en flor. Sí, me parece ser interesante. ¿Podría explicarnos cómo fue esa instalación aquí al público? Él en el año 2002 realizó una... No, 2021 realizó una flor era una flor que era muy, muy, muy grande, en la cual las personas podían ingresar al, como a la base de la flor, lo que se llama bulbo. El bulbo está abajo de la tierra, el Claro, bulbo. es como que la flor permitía entrar como al bulbo que está abajo de la tierra, pero estaba arriba de la tierra en este caso. Entonces se ingresaba una especie de horno de barro muy grande, no tan grande, pero más grande que un horno de barro para que entren al menos 10 personas. Y la flor, por, por medio de un tubo, ese bulbo continuaba y aparecía una flor muy grande. Y esa flor lo que hacía era captar sonido. Y las personas adentro de la flor lo que hacían era entrar en un estado de silencio muy, muy, muy profundo. Y, y lo que ocurrió es que algo con lo cual él trabaja mucho y muy seguido, que es que sus trabajos están vivos y las personas son parte del trabajo. Ujú. Y que ocurría que las personas bajaban su expectativa, que es una de las dinámicas más frecuentes del arte, y los espectadores que es que tienen mucha expectativa y los trabajos de Eduardo bajan mucho la expectativa, al punto en el que las personas se confunden y a veces no saben si qué está brindando como experiencia la obra, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de visitar una de las flores que él realizó en Italia, que se llamó, esa flor gigante se llamaba Spatuphyllum auris, que era, Spatuphyllum es un tipo de flor que suele llamarse Spatuphyllum lili, que viene de Mm, México y tiene como una especie como de, como de ostra blanca muy muy grande y una especie de pitillo amarillo. Entonces la flor tomaba sonido por ahí y las personas podían ingresar a este bulbo y ahí simplemente escuchar, porque lo que hacían ellos era brindarle a la flor el oído que la flor no tiene. Y de eso es lo que él está hablando cuando habla de la contemplación amorosa de su fundación, que es ujú. que muchas veces lo que podemos hacer es ser el eslabón que falta en la naturaleza. Es decir, cuando yo huelo una flor, la flor se huele a sí misma a través mío. Entonces, si yo le doy la mamadera a un lobo marino, ocurre un sistema, un ciclo. Entonces, ocurre- las cosas
siguen respirando y viviendo. Entonces las flores hablaban sobre eso, sobre cómo, cómo puede un espectador permitir que su sistema, su cuerpo actúe como un sistema por donde se respira y se vive y una obra de arte utiliza ese cuerpo. Creo que era algo así. Bueno, desde la Estación Espacial de Lactómeda le agradecemos al comandante Eterios y aprovechamos de enviar nuestras condolencias a nuestras hermanas y hermanos uruguayos por su vuelo nacional y les agradecemos su escucha y su presencia fantasmal al otro lado del lente. Y mandamos cariños y saludos a Eduardo Navarro donde sea que esté, en cualquier océano nadando del cosmos. Lo mismo a Patricia Domínguez, que seguro estará dentro de una videocámara, filmando con su ojo la eternidad durante un segundo, para luego desvanecerse y convertirse en un cuarto de libra. Con queso. Con mucho queso. Y agradezco a todos los terrícolas por su apreciación que ellos tienen por el trabajo de Eduardo y los terrícolas hacen muy buena comida. La vez que fui a la Tierra era como, wow, qué bien que cocinan. En Andrómeda se come horrible en Andrómeda. Te juro, no. Tienen las peores reviews los restaurantes de Andrómeda. La única vez que fui a cenar en Andrómeda, después quedé con gastroenteritis cósmica durante más o menos 1.2 millones de años y no me recuperé más. Me quedó un agujero en el colon. El planeta Tierra se come increíble. Escucho unas voces interdigitales. Hola. ¿Hola?